Números capítulo 22. Los israelitas se pusieron otra vez en marcha y acamparon en las estampas de Moab al otro lado del Jordán, a la altura de Jericó. Cuando Balac, hijo de Zippor, se dio cuenta de todo lo que Israel había hecho con los amorreos, los moabitas sintieron mucho miedo de los israelitas. Estaban verdaderamente aterrorizados de ellos porque eran un ejército muy numeroso. Entonces dijeron los moabitas a los ancianos de Madián: esta muchedumbre barrerá con todo lo que hay en nuestro alrededor, como cuando el ganado barre la hierba del campo. En aquel tiempo, Balac, hijo de Zippor, era rey de Moab. Así que mandó llamar a Balaam, hijo de Beor, quien vivía en Petor, a orillas del río Éufrates, en la tierra de los amavitas. Balac mandó a decirle: hay un pueblo que salió de Egipto y que ahora cubre toda la tierra, y ha venido a asentarse cerca de mí. Te ruego que vengas y maldigas por mí a este pueblo, porque es más poderoso que yo. Tal vez así pueda yo vencerlos y echarlos fuera del país. Yo sé que a quien tú bendices queda bendito, y a quien tú maldices queda maldito. Los ancianos de Moab y de Madián fueron a darle a Balaam el mensaje que Balac le enviaba, y llevaron consigo dinero para pagarle sus conjuros. Balaam los invitó a pasar allí la noche, prometiendo comunicarles después lo que el Señor le dijera. Y los gobernantes se alojaron con él. Dios se le apareció a Balaam y le dijo: ¿quiénes son estos hombres que se alojan contigo? Balaam le respondió: son los mensajeros que envió Balac, hijo de Zippor, que es el rey de Moab. Los envió a decirme: un pueblo que salió de Egipto cubre ahora toda la tierra. Ven y échales una maldición por mí. Tal vez así pueda yo luchar contra ellos y echarlos fuera de mi territorio. Pero Dios le dijo a Balaam: no irás con ellos. Tú ni pronunciarás ninguna maldición sobre los israelitas, porque son un pueblo bendito. Al otro día, Balaam se levantó y les dijo a los gobernantes enviados por Balac: regresen a su tierra, porque el Señor no quiere que yo vaya con ustedes. Los gobernantes moabitas regresaron a donde estaba Balac y le dijeron: Balaam no quiere venir con nosotros. Balac envió entonces a otros gobernantes, más numerosos y distinguidos que los primeros, quienes fueron y le dijeron a Balaam: eso es lo que dice Balac, hijo de Zippor: no permitas que nada te impida venir a verme, porque yo te recompensaré con creces y haré todo lo que tú me pidas. Te ruego que vengas y maldigas por mí a este pueblo. Pero Balaam le respondió: aún si Balac me diera su palacio lleno de oro y plata, yo no podría hacer nada grande ni pequeño, sino ajustarme al mandamiento del Señor mi Dios. Ustedes pueden también alojarse aquí esta noche mientras yo averiguo si el Señor quiere decirme alguna otra cosa. Aquella noche Dios se le apareció a Balaam y le dijo: ya que estos hombres han venido a llamarte, ve con ellos, pero solo harás lo que yo te ordene. Balaam se levantó por la mañana, ensilló su burra y partió con los gobernantes de Moab. Mientras iba con ellos, la ira de Dios se encendió y en el camino el ángel del Señor se le hizo presente, dispuesto a no dejarlo pasar. Balaam iba montado en su burra y sus 2 criados lo acompañaban. Cuando la burra vio al ángel del Señor en medio del camino, con la espada desenvainada, se apartó del camino para meterse en el campo, pero Balaam la golpeó para hacerla volver al camino. El ángel del Señor se detuvo en un sendero estrecho que estaba entre 2 viñas, con cercos de piedra en ambos lados. Cuando la burra vio al ángel del Señor, se arrimó contra la pared, con lo que lastimó el pie de Balaam. Entonces Balaam volvió a pegarle. El ángel del Señor se le adelantó y se detuvo en un lugar más estrecho, donde ya no había hacia dónde volverse. Cuando la burra vio al ángel del Señor, se echó al suelo con Balaam encima. Entonces
Se encendió la ira de Balaam y golpeó a la burra con un palo. Pero el Señor hizo hablar la burra y ella le dijo a Balaam: ¿Se puede saber qué te he hecho para que me hayas pegado 3 veces? Balaam le respondió: ¿Te has venido burlando de mí? Si hubiera tenido una espada en la mano te habría matado de inmediato. La burra le contestó a Balaam: ¿Acaso no soy la burra sobre la que siempre has montado hasta el día de hoy? ¿Alguna vez te hice algo así? No, respondió Balaam. El Señor abrió los ojos de Balaam y éste pudo ver al ángel del Señor en el camino y empuñando la espada. Balaam se inclinó entonces y se postró rostro en tierra. El ángel del Señor le preguntó: ¿Por qué golpeaste 3 veces a tu burra? ¿No te das cuenta de que vengo dispuesto a no dejarte pasar porque he visto que tus caminos son malos? Cuando la burra me vio, se apartó de mí 3 veces. De no haber sido por ella, tú estarías ya muerto y ella seguiría con vida. Balaam le dijo al ángel del Señor: He pecado. No me di cuenta de tu presencia en el camino para cerrarme el paso. Ahora bien, como esto te parece mal, voy a regresar. Pero el ángel del Señor le dijo a Balaam: Ve con ellos, pero limítate a decir solo lo que yo te mande. Y Balaam se fue con los jefes de Balac que él había enviado. Cuando Balac se enteró de que Balaam venía, salió a recibirlo en una ciudad moabita que está en la frontera del río Arnón. Balac le dijo a Balaam: ¿Acaso no te mandé llamar? ¿Por qué no viniste a mí? ¿Crees que no soy capaz de recompensarte? Bueno, ya estoy aquí, contestó Balaam, solo que no podré decir nada que Dios no ponga en mi boca. De allí se fueron Balaam y Balac a Kiriat Husot. Balac ofreció un sacrificio, vacas y ovejas, y las compartió con Balaam y los gobernantes que estaban con él. A la mañana siguiente, Balac llevó a Balaam a Bamot Baal, desde donde Balaam pudo ver parte del campamento israelita. Números capítulo 23. Balaam le dijo a Balac: Edifícame 7 altares en este lugar, y prepárame 7 novillos y 7 carneros. Balac hizo lo que Balaam le pidió, y juntos ofrecieron un novillo y un carnero en cada altar. Entonces Balaam le dijo a Balac: Quédate aquí al lado de tu holocausto, mientras yo voy a ver si el Señor quiere reunirse conmigo. Luego te comunicaré lo que Él me revele. Y se fue a un cerro desierto. Dios vino a su encuentro y Balaam le dijo: He preparado 7 altares y en cada altar he ofrecido un novillo y un carnero. Entonces el Señor puso su palabra en boca de Balaam y le dijo: Vuelve a donde está Balac y repítele lo que te voy a decir. Balaam regresó y encontró a Balac de pie al lado de su holocausto en compañía de todos los jefes de Moab. Y Balaam pronunció su oráculo. De Amram, de las montañas de oriente, me trajo Balac el rey de Moab. Ven, me dijo, maldice por mí a Jacob. Ven, deséale el mal a Israel. Pero ¿cómo podré echar maldiciones sobre quien Dios no ha maldecido? ¿Cómo podré desearle mal a quien el Señor no se lo desea? Desde la cima de las peñas lo veo, desde las colinas lo contemplo. Es un pueblo que vive apartado, que no se cuenta entre las naciones. ¿Quién puede calcular la descendencia de Jacob tan numerosa como el polvo, o contar siquiera la 4ª parte de Israel? Sea mi muerte como la del justo, sea mi fin semejante al suyo. Entonces Balac le reclamó a Balaam: ¿Qué me has hecho? Te traje para que lanzaras una maldición sobre mis enemigos y resulta que no has hecho más que bendecirlos. Pero Balaam le respondió: ¿acaso no debo decir lo que el Señor me pide que diga? Entonces Balac le dijo: por favor, ven conmigo a otro lugar. Desde allí podrás ver solo una parte del pueblo y no a todos ellos, y les desearás el mal. Así que lo llevó al campo de Sofín en la cumbre del monte Pisga. Allí edificó 7 altares y en cada uno de ellos ofreció un novillo y un carnero. Allí Balaam le dijo a Balac: quédate aquí al lado de tu holocausto mientras yo voy a reunirme con Dios. El Señor se reunió con Balaam y puso en boca de éste su palabra. Le dijo: vuelve a donde está Balac y repite lo que te voy a decir.
Balaán se fue a donde estaba Balac y lo encontró de pie, al lado de su holocausto en compañía de los jefes de Moab. Balac le preguntó: ¿Qué dijo el Señor? Entonces Balaán pronunció su oráculo: Levántate, Balac, y escucha. Óyeme, hijo de Zippor. Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? Se me ha ordenado bendecir, y si eso es lo que Dios quiere, yo no puedo hacer otra cosa. Dios no se ha fijado en la maldad de Jacob, ni ha reparado en la violencia de Israel. El Señor su Dios está con ellos, y entre ellos se le aclama como rey. Dios los sacó de Egipto con la fuerza de un toro salvaje. Contra Jacob no hay brujería que valga, ni valen las hechicerías contra Israel. De Jacob y de Israel se dirá: miren lo que Dios ha hecho. Un pueblo que se alza como leona, se levanta como león. No descansará hasta haber devorado su presa y bebido la sangre de sus víctimas. Balac le dijo entonces a Balaam: si no los vas a maldecir, tampoco los bendigas. Balaam le respondió: ¿acaso no te advertí que yo repetiría todo lo que el Señor me ordenara decir? Balac le dijo a Balaam: por favor, ven conmigo que te llevaré a otro lugar. Tal vez a Dios le parezca bien que los maldigas desde allí. Así que llevó a Balaam hasta la cumbre del monte Peor, desde donde puede verse el desierto de Jesimón. Allí Balaam le dijo: edifícame 7 altares en este lugar y prepárame 7 novillos y 7 carneros. Balac hizo lo que Balaam le pidió, y en cada altar ofreció un novillo y un carnero. Números capítulo 24. Pero cuando Balaam se dio cuenta de que el Señor le complacía que se bendijera a Israel, no recurrió a la hechicería como otras veces, sino que volvió su rostro hacia el desierto. Cuando Balaam alzó la vista y vio a Israel acampando por tribus, el Espíritu del Señor vino sobre él. Entonces pronunció su oráculo: palabras de Balaam, hijo de Beor, palabras del varón clarividente, palabras del que oye las palabras de Dios, del que contempla la visión del Todopoderoso, del que cae en trance y tiene visiones. Cuán hermosas son tus tiendas, Jacob. Qué bello es tu campamento, Israel. Son como arroyos que se ensanchan, como jardines a la orilla del río, como aloes plantados por el Señor, como cedros junto a las aguas. Sus cántaros rebosan de agua, su semilla goza de agua abundante. Su rey es más grande que Agat, su reinado se engrandece. Dios los sacó de Egipto con la fuerza de un toro salvaje. Israel devora las naciones hostiles y les parte los huesos. Las atraviesa con sus flechas. Se agacha como un león, se tiende como una leona. ¿Quién se atreverá a molestarlo? Benditos sean los que te bendigan, malditos sean los que te maldigan. Entonces la ira de Balac se encendió contra Balaam, y chasqueando los dedos le dijo: te mandé llamar para que echaras una maldición sobre mis enemigos, y estas 3 veces no has hecho sino bendecirlos. Más te vale volver a tu tierra. Prometí que te recompensaría, pero esa recompensa te la ha negado el Señor. Balaam le contestó: yo les dije a los mensajeros que me enviaste: aun si Balac me diera su palacio lleno de oro y de plata, yo no podría hacer nada bueno ni malo, sino ajustarme al mandamiento del Señor mi Dios. Lo que el Señor me ordene decir, eso diré. Ahora que vuelvo a mi pueblo, voy a advertirte en cuanto a lo que este pueblo hará con tu pueblo en los días postreros. Entonces Balaam pronunció su oráculo: palabras de Balaam, hijo de Beor, palabras del varón clarividente, palabras del que oye las palabras de Dios y conoce el pensamiento del Altísimo, de que él contempla la visión del Todopoderoso, del que cae en trance y tiene visiones. Lo veo, pero no ahora. Lo contemplo, pero no de cerca. Una estrella saldrá de Jacob, un rey surgirá en Israel. Aplastará las sienes de Moab y el cráneo de todos los hijos de Set. Edom será conquistado, Seir su enemigo será dominado, mientras que Israel hará proezas. De Jacob saldrá un soberano y destruirá a los sobrevivientes de Ar. Balaam miró a Amalec y pronunció este oráculo: Amalec fue el primero entre las naciones, pero su fin será la destrucción total. Luego miró Balaam al Kenita y pronunció este oráculo: aunque tienes una morada segura y tu nido está sobre las rocas,
Tú, Caín, estás destinado al fuego y Asiria te llevará cautivo. Después Balaam pronunció este oráculo. Hay quienes seguirán con vida cuando Dios determine hacer esto. Vendrán barcos desde las costas de Chipre que oprimirán a Asiria y a Eber, pues ellos también serán destruidos. Después de esto, Balaam se levantó y volvió a su tierra y también Balac se fue por su camino. Balaam. Cuando regresaron al Jordán después de la conquista de Basán, los israelitas, mientras se preparaban para invadir a Canaán, acamparon a la orilla del río, un poco más arriba que el punto de su desembocadura en el Mar Muerto, frente a la llanura de Jericó. Estaban en la misma frontera de Moab y los moabitas se llenaron de terror al tener tan cerca a los invasores. La gente de Moab no había sido molestada por Israel, pero habían observado con presentimientos inquietantes todo lo que había ocurrido en los países vecinos. Los amorreos, ante quienes habían tenido que retroceder, habían sido vencidos por los hebreos y el territorio que los amorreos habían arrebatado a Moab estaba ahora en posesión de Israel. Los ejércitos de Basán habían cedido ante el poder misterioso que encerraba la columna de nube, y las gigantescas fortalezas estaban ocupadas por los hebreos. Los moabitas no se atrevieron a arriesgarse a sacarlos ante las fuerzas sobrenaturales que obraban en su favor. Apelar a las armas era fútil, pero como el faraón decidieron acudir al poder de la hechicería para contrarrestar la obra de Dios, atraerían una maldición sobre Israel. La gente de Moab estaba estrechamente relacionada con los madianitas por vínculos nacionales y religiosos. Así que Balac, rey de Moab, despertó los temores de este pueblo pariente y obtuvo su cooperación en sus propósitos contra Israel mediante el siguiente mensaje. Ahora, esta gente va a devorar todos nuestros contornos, como devora el buey la grama del campo. Era fama que Balaam, habitante de Mesopotamia, poseía poderes sobrenaturales, y esa fama había llegado a la tierra de Moab, y se acordó solicitar su ayuda. Por consiguiente, enviaron mensajeros, los ancianos de Moab a los ancianos de Madián, para asegurarse los servicios de sus adivinaciones y su magia contra Israel. Los embajadores emprendieron enseguida su largo viaje a través de las montañas y los desiertos hacia Mesopotamia. Al encontrar a Balaam, le entregaron el mensaje de su rey. Un pueblo que ha salido de Egipto cubre toda la tierra y se ha establecido frente a mí. Ven pues, ahora te ruego, y maldíceme a este pueblo porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas bendito quedará, y el que tú maldigas maldito quedará. Balaam había sido una vez hombre bueno y profeta de Dios, pero había apostatado y se había entregado a la avaricia. No obstante, aún profesaba servir fielmente al Altísimo. No ignoraba la obra de Dios en favor de Israel, y cuando los mensajeros le dieron su recado, sabía muy bien que debía rehusar los presentes de Balac y despedir a los embajadores. Pero se aventuró a jugar con la tentación. Pidió a los mensajeros que se quedaran aquella noche con él y les dijo que no podía darles una respuesta decisiva antes de consultar al Señor. Balaam sabía que su maldición no podía perjudicar en manera alguna a los israelitas. Dios estaba de parte de ellos y siempre que fueran fieles, ningún poder terrenal o infernal adverso podría prevalecer contra ellos. Pero halagaron su orgullo las palabras de los embajadores. El que tú bendigas será bendito y el que maldigas maldito quedará. El soborno de los regalos costosos y de la exaltación en perspectiva excitaron su codicia. Ávidamente aceptó los tesoros ofrecidos y luego, aunque profesando obedecer estrictamente a la voluntad de Dios, trató de cumplir los deseos de Balac. Durante la noche, el ángel de Dios vino a Balaam con el mensaje: no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque es bendito. Por la mañana, Balaam de mala gana despidió a los mensajeros, pero no les dijo lo que había dicho el Señor. Airado porque sus deseos de lucro y de honores habían sido repentinamente frustrados, exclamó con petulancia: volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Balaam
amó el premio de la maldad. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 15. El pecado de la avaricia, que según la declaración divina es idolatría, lo hacía buscar ventajas temporales y por eso, solo defecto, Satanás llegó a dominarlo por completo. Esto ocasionó su ruina. El tentador ofrece siempre ganancia y honores mundanos para apartar a los hombres del servicio de Dios. Les dice que sus escrúpulos excesivos les impiden alcanzar prosperidad. Así, muchos se dejan desviar de la senda de una estricta integridad. Después de cometer una mala acción, les resulta más fácil cometer otra y se vuelven cada vez más presuntuosos. Una vez que se hayan entregado al dominio de la codicia y a la ambición de poder, se atreverán a hacer las cosas más terribles. Muchos se lisonjean creyendo que por un tiempo pueden apartarse de la verdadera honradez para alcanzar alguna ventaja mundana y que después de haber logrado su fin podrán cambiar su conducta cuando quieran. Estos se enredan en lazos de Satanás de los que rara vez escapan. Cuando los mensajeros dijeron a Balac que el profeta había rehusado acompañarlos, no dieron a entender que Dios se lo había prohibido. Creyendo que la dilación de Balaán se debía a su deseo de obtener una recompensa más cuantiosa, el rey mandó mayor número de príncipes y más encumbrados que los primeros, con promesas de honores más grandes y con autorización de aceptar todas las condiciones que Balaán pusiera. El mensaje urgente de Balac al profeta fue este: te ruego que no dejes de venir a mí. Sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora y maldíceme este pueblo. Por segunda vez Balaam fue probado. En su respuesta a las peticiones de los embajadores, hizo alarde de tener mucha conciencia y honradez, y les aseguró que ninguna cantidad de oro y de plata podría persuadirlo a obrar contra la voluntad de Dios. Pero anhelaba acceder al ruego del rey, y aunque ya se le había comunicado la voluntad de Dios en forma definitiva, rogó a los mensajeros que se quedaran para consultar otra vez a Dios, como si el infinito fuera un hombre sujeto a la persuasión. Durante la noche se le apareció el Señor a Balaán y le dijo: si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y ve con ellos, pero harás lo que yo te diga. Números capítulo 22, versículo 20. Hasta este punto, el Señor le permitiría a Balaam que hiciera su propia voluntad, ya que se empeñaba en ello. No procuraba hacer la voluntad de Dios, sino que decidía su conducta y luego se esforzaba por obtener la sanción del Señor. Hoy son miles los que siguen una conducta parecida. No tendrían dificultad en comprender su deber si éste armonizara con sus inclinaciones. Lo hallan claramente expuesto en la Biblia, o lisa y llanamente indicado por las circunstancias y la razón. Pero, porque estas evidencias contrarían sus deseos e inclinaciones, con frecuencia las hacen a un lado y pretenden acudir a Dios para saber cuál es su deber. Aparentan tener una conciencia escrupulosa y en fervientes y largas oraciones piden ser iluminados. Pero Dios no tolera que los hombres se burlen de Él. A menudo permite a tales personas que sigan sus propios deseos y que sufran las consecuencias. Pero mi pueblo no oyó mi voz. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Salmos capítulo 81, versículos 11 y 12. Cuando uno ve claramente su deber, no procura ir presuntuosamente a Dios para rogarle que le dispense de cumplirlo. Más bien, debe ir con espíritu humilde y sumiso, pedir fortaleza divina y sabiduría para hacer lo que le exige. Los moabitas eran un pueblo envilecido e idólatra. Sin embargo, de acuerdo con la luz que habían recibido, su culpabilidad no era, a los ojos del cielo, tan grande como la de Balaam. Por el hecho de que él aseveraba ser profeta de Dios, se atribuiría autoridad divina a todo lo que diría. Por lo tanto, no se le iba a permitir hablar como quisiera, sino que habría de anunciar el mensaje que Dios le diera. Harás lo que yo te diga, fue la orden divina. Balaán había recibido permiso para acompañar a los mensajeros de Moab en caso de que vinieran por la mañana a llamarlo. Pero enfadados por la tardanza de él y creyendo que otra vez se negaría a ir, salieron para su tierra sin consultar más con él.
Había sido eliminada la excusa para cumplir lo pedido por Balac, pero Balaán había decidido obtener la recompensa, y tomando el animal en el cual solía montar, se puso en camino. Temía que se le retirara a una hora el permiso divino, y se apresuraba ansiosamente, impaciente y temeroso de perder por uno u otro motivo la recompensa codiciada. Pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro. El animal vio al divino mensajero a quien el hombre no había visto y se apartó del camino real y entró en el campo. Con golpes crueles, Balaán hizo volver a la bestia al camino, pero nuevamente, en un sitio angosto y cerrado por murallas de piedra, le apareció el ángel y el animal, tratando de evitar la figura amenazadora, apretó el pie de su amo contra la muralla. Balaán no veía la intervención divina y no sabía que Dios estaba poniendo obstáculos en su camino. Se enfureció y, golpeando sin misericordia al asna, la obligó a seguir adelante. El ángel de Jehová pasó más allá y se puso en un sendero angosto donde no había camino para apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. Números capítulo 22, versículo 26. Apareció el ángel como anteriormente, con actitud amenazadora, y el pobre animal, temblando de terror, se detuvo por completo y cayó al suelo debajo de su amo. La ira de Balaán no conoció límites y con su vara golpeó al animal aún más cruelmente que antes. Dios abrió entonces la boca de la burra y la bestia, hablando en voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 16. ¿Qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? Dijo. Lleno de ira al verse así estorbado en su viaje, Balaán contestó a la bestia como si ésta fuese un ser racional. ¿Por qué te has burlado de mí? Si tuviera una espada en mi mano ahora mismo te mataría. Allí estaba un hombre que se hacía llamar mago, que iba de camino para pronunciar una maldición sobre un pueblo con el objeto de paralizarle su fuerza, en tanto que no tenía siquiera poder suficiente para matar al animal en que montaba. Los ojos de Balaán fueron entonces abiertos y vio al ángel de Dios de pie con la espada desenvainada, listo para darle muerte. Aterrorizado, hizo una reverencia y se postró sobre su rostro. El ángel le dijo: ¿por qué has azotado a tu asna estas 3 veces? Yo soy el que ha salido a resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. El asna me ha visto y se ha apartado de mí estas 3 veces, y si de mí no se hubiera apartado, ya te hubiera matado a ti, y a ella habría dejado viva. Balaán debió la conversación de su vida al pobre animal tan cruelmente tratado por él. El hombre que alegaba ser profeta del Señor, el que declaraba ser varón de ojos abiertos y que vio la visión del Omnipotente, estaba tan cegado por la codicia y la ambición que no pudo discernir al ángel de Dios que era visible para la bestia. El Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos. Segundo de Corintios capítulo 4, versículo 4. ¿Cuántos son así cegados? Se precipitan por sendas prohibidas, traspasan la divina ley y no pueden reconocer que Dios y sus ángeles se les oponen. Como Balaán, se molestan contra los que procuran evitar su ruina. Por la manera en que trata a su bestia, Balaán había demostrado que su espíritu le dominaba. El justo cuida de la vida de su ganado, pero el corazón de los malvados es cruel. Proverbios capítulo 12, versículo 10. Pocos comprenden debidamente cuán inicuo es abusar de los animales o dejarlos sufrir por negligencia. El que creó al hombre también creó a los animales inferiores y extiende sus misericordias sobre todas sus obras. Salmos, capítulo 145, versículo 9. Los animales fueron creados para servir al hombre, pero éste no tiene derecho a imponerles maltrato o exigencias crueles. A causa del pecado del hombre, la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Romanos capítulo 8, versículo 22. Así cayeron los sufrimientos y la muerte, no solamente sobre la raza humana, sino también sobre los animales. Le incumbe pues al hombre
tratar de aligerar en vez de aumentar el peso del padecimiento que su transgresión ha impuesto a los seres creados por Dios. El que abusa de los animales porque los tiene en su poder es un cobarde y un tirano. La tendencia a causar dolor, ya sea a nuestros semejantes o a los animales irracionales, es satánica. Muchos creen que nunca será conocida su crueldad, porque las pobres bestias no la pueden revelar. Pero si los ojos de estos hombres se abrieran como se abrieron los de Balaam, verían a un ángel de Dios de pie como testigo para testificar contra ellos en las cortes celestiales. Asciende al cielo un registro, y vendrá el día cuando el juicio se pronunciará contra los que abusan de los seres creados por Dios. Cuando vio el mensajero de Dios, Balaam exclamó aterrorizado: «He pecado, porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino. Pero ahora, si te parece mal, yo regresaré». El Señor le permitió proseguir su viaje, pero le dio a entender que sus palabras serían controladas por el poder divino. Dios quería dar a Moab evidencia de que los hebreos estaban bajo la custodia del Dios del cielo, y lo hizo en forma eficaz, cuando les demostró cuán imposible era para Balaam pronunciar una maldición contra ellos sin el permiso divino. El rey de Moab, informado de que Balaam se acercaba, salió con un gran séquito hasta los confines de su reino para recibirlo. Cuando expresó su asombro por la tardanza de Balaam en vista de las ricas recompensas que le esperaban, el profeta le dio esta contestación: «Mira, ya he venido ante ti, pero ¿podré ahora decir alguna cosa? La palabra que Dios ponga en mi boca, esa hablaré». Balaam lamentaba que se le hubiera impuesto esta restricción. Temía que sus fines no pudieran cumplirse porque el poder del Señor le dominaba. Con gran pompa, el rey y los dignatarios de su reino escoltaron a Balaam a los altos de Balaad, desde donde iba a poder divisar el ejército hebreo. Contemplemos al profeta de pie en la altura inminente, mirando hacia el campamento del pueblo escogido de Dios. Qué poco saben los israelitas de lo que está ocurriendo tan cerca de ellos. Qué poco saben del cuidado de Dios que los protege de día y de noche. Cuán embotada tiene la percepción el pueblo de Dios. Cuán tardos han sido sus hijos en todas las edades para comprender su gran amor y misericordia. Si tan solo pudieran discernir el maravilloso poder que Dios manifiesta constantemente en su favor, ¿no se llenarían sus corazones de gratitud por su amor y de reverencia al pensar en su majestad y poder? Balaam tenía cierta noción de los sacrificios y ofrendas de los hebreos y esperaba que, superándolos en donativos costosos, podría obtener la bendición de Dios y asegurar la realización de sus proyectos pecaminosos. Así, iban dominando su corazón y su mente los sentimientos de los moabitas idólatras. Su sabiduría se había convertido en insensatez, su visión espiritual se había ofuscado. Cediendo al poder de Satanás, se habían enceguecido él mismo. Por indicación de Balaam, se erigieron 7 altares, y él ofreció un sacrificio en cada uno. Luego se retiró a una altura para comunicarse con Dios y prometió que le haría saber a Balac cualquier cosa que el Señor le revelara. Con los nobles y los príncipes de Moab, el rey se quedó de pie al lado del sacrificio, mientras que la multitud se congregó alrededor de ellos y todos esperaban el regreso del profeta. Por último, volvió, y el pueblo esperó oír las palabras capaces de paralizar para siempre aquel poder extraño que se manifestaba en favor de los odiados israelitas. Balaam dijo: «De Harán me trajo Balac, rey de Moab, desde los montes del oriente. Ven, maldíceme a Jacob, ven, excreta a Israel. ¿Por qué maldiceré yo al que Dios no maldijo? ¿Por qué he de excretar al que Jehová no ha excretado? Porque desde la cumbre de las peñas puedo verlo, desde los collados puedo mirarlo. Es un pueblo que habita confiado y que no se cuenta entre las naciones. ¿Quién contará el polvo de Jacob o el número de la 4ª parte de Israel? Que muera yo la muerte de los rectos y mi fin sea como el suyo». Balaam confesó que había venido con el objeto de maldecir a Israel, pero las palabras que pronunció contradijeron rotundamente los sentimientos de su corazón. Se le obligó a pronunciar bendiciones, mientras que su alma estaba llena de maldiciones.
Mientras Balaán miraba el campamento de los israelitas, contempló con asombro la evidencia de su prosperidad. Se lo había pintado como una multitud ruda y desorganizada que infestaba el país con grupos de merodeadores que afligían y aterrorizaban las naciones circunvecinas. Pero lo que veía era todo lo contrario. Notó la vasta extensión y el orden perfecto del campamento, y que todo denotaba disciplina y orden cabales. Le fue revelado el favor de que Dios dispensaba a Israel y el carácter distintivo de este pueblo escogido. No había de equiparse a las otras naciones, sino de superarlas en todo. El pueblo que habita confiado y no se cuenta entre las naciones. Cuando se pronunciaron estas palabras, los israelitas aún no se habían establecido permanentemente en un sitio, y Balaán no conocía su carácter particular y especial, ni sus modales y costumbres. Pero cuán sorprendentemente se cumplió esta profecía en la historia del ulterior de Israel. A través de todos los años de su cautiverio y de todos los siglos de su dispersión, han subsistido como pueblo distinto de los demás. Así también los hijos de Dios, el verdadero Israel, aunque dispersados entre todas las naciones, no son sino advenedizos en la tierra, y su ciudadanía está en los cielos. No solo se le mostró a Balaam la historia del pueblo hebreo como nación, sino que contempló el incremento y la prosperidad del verdadero Israel, de Dios hasta el fin. Vio cómo el favor especial del Altísimo asistía a los que lo aman y le temen. Los vio sostenidos por su brazo, entrar en el valle de la sombra de muerte, y los vio salir de la tumba coronados de gloria, honor e inmortalidad. Vio a los redimidos regocijarse en las glorias imperecederas de la tierra renovada. Mirando la escena exclamó: ¿quién contará el polvo de Jacob o el número de la cuarta parte de Israel? Y al ver la corona de gloria en cada frente y el regocijo que resplandecía en todos los semblantes, contempló con anticipación aquella vida ilimitada de pura felicidad. Y rogó solemnemente que muera yo la muerte de los reptos y mi fin sea como el suyo. Si Balaán hubiera estado dispuesto a aceptar la luz que Dios le había dado, habría cumplido su palabra e inmediatamente habría cortado toda relación con Moab. No hubiera presumido ya más de misericordia de Dios, sino que se habría vuelto hacia él con profundo arrepentimiento. Pero Balaán amaba el salario de iniquidad y estaba resuelto a obtenerlo a todo trance. Balac había esperado confiadamente que una maldición caería como plaga fulminante sobre Israel, y al oír las palabras del profeta exclamó apasionadamente: ¿qué me has hecho? Te he traído para que maldigas a mis enemigos y tú has proferido bendiciones. Balaam, procurando hacer de la necesidad una virtud, aseveró que, movido por un respeto concienzudo de la voluntad de Dios, había pronunciado palabras que habrían sido impuestas en sus labios por el poder divino. Su contestación fue: ¿no debo cuidarme de decir lo que Jehová ponga en mi boca? Aún así, Balac no podía renunciar a sus propósitos. Decidió que el espectáculo imponente ofrecido por el vasto campamento de los hebreos había intimidado de tal modo a Balaam que no se atrevió a practicar sus adivinaciones contra ellos. El rey resolvió llevar al profeta a algún punto desde el cual solamente pudiera verse una parte de la hueste. Si se lograba inducir a Balaam a que le maldijere por pequeños grupos, todo el campamento no tardaría en verse entregado a la destrucción. En la cima de una elevación llamada Pisga se hizo otra prueba. Una vez más se construyeron 7 altares, sobre los cuales se colocaron las mismas ofrendas y sacrificios que antes. El rey y los príncipes permanecieron al lado de los sacrificios, en tanto que Balaam se retiraba para comunicarse con Dios. Otra vez se le confió al profeta un mensaje divino que no pudo callar ni alterar. Cuando se presentó a la compañía que esperaba ansiosamente, se le preguntó: ¿qué ha dicho Jehová? La contestación, como anteriormente, infundió terror al corazón del rey y de los príncipes. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Acaso dice y no hace? ¿Acaso promete y no cumple? He recibido orden de bendición. Él dio una bendición y no podré revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob,
ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y ellos lo aclaman como rey. Embargado por el temor reverente que le inspiraban estas revelaciones, Balaán exclamó: porque contra Jacob no vale agüero ni adivinación contra Israel. Números capítulo 23, versículo 23. Conforme al deseo de los moabitas, el gran mago había probado el poder de sus encantamientos. Pero precisamente con respecto a esta ocasión se iba a decir de los hijos de Israel lo que ha hecho Dios. Mientras estuvieran bajo la protección divina, ningún pueblo o nación, aunque sea auxiliado por todo el poder de Satanás, podría prevalecer contra ella. El mundo entero iba a maravillarse de la obra asombrosa de Dios en favor de su pueblo, a saber, que un hombre empeñado en seguir una conducta pecaminosa fuera de tal manera dominado por el poder divino que se viera obligado a pronunciar, en vez de imprecaciones, las más ricas y las más preciosas promesas en el lenguaje sublime y fogoso de la poesía. Y el favor que en esa ocasión Dios concedió a Israel había de ser garantía de su cuidado protector hacia sus hijos obedientes y fieles en todas las edades. Cuando Satanás indujera a los impíos a que calumniaran, maltrataran y exterminaran al pueblo de Dios, este mismo suceso le sería recordado y fortalecería su ánimo y fe en Dios. El rey de Moab, desalentado y angustiado, exclamó: ya que no maldices, tampoco lo bendigas. No obstante, subsistía una débil esperanza en su corazón y decidió hacer otra prueba. Condujo a Balaán al monte Peor, donde había un templo dedicado al culto licencioso de Baal, su dios. Allí se erigió el mismo número de altares que antes y el mismo número de sacrificios fueron ofrecidos. Pero Balaam no se apartó solo como en las otras ocasiones para averiguar la voluntad de Dios. No pretendió hacer hechicería alguna, sino que de pie al lado de los altares miró a lo lejos a las tiendas de Israel. Otra vez el Espíritu de Dios vino sobre él y brotó de sus labios el divino mensaje. Cuán hermosas son tus tiendas, Jacob, y tus habitantes, Israel. Como arroyos están extendidas, como huertos junto al río, como aloes plantados por Jehová, como cedros junto a las aguas. De sus manos destilan agua, y sus descendientes tienen agua en abundancia. Su rey es más grande que Agag, y su reino es engrandecido. Se agazapa y se echa como un león, como una leona. ¿Quién lo despertará? Benditos sean los que te bendigan, y malditos los que te maldigan. La prosperidad del pueblo de Dios se presenta aquí mediante algunas de las más bellas figuras ofrecidas por la naturaleza. El profeta compara a Israel a los valles fértiles cubiertos de abundantes cosechas, a huertos florecientes regados por manantiales inagotables, al perfumado árbol del sándalo y al majestuoso cedro. Esta última figura es una de las más hermosas y apropiadas que se encuentran en la palabra inspirada. El cedro del Líbano era honrado por todos los pueblos del oriente. El género de árboles al que pertenece se encuentran donde quiera que el hombre haya ido, por toda la tierra. Florece desde las regiones árticas hasta las zonas tropicales. Y si bien gozan del calor, saben arrostrar el frío. Brotan exuberantes en las orillas de los ríos y no obstante se elevan majestuosamente sobre el páramo árido y sediento. Clavan sus raíces profundamente entre las rocas de las montañas y audazmente desafían la tempestad. Sus hojas se mantienen frescas y verdes cuando todo lo demás ha perecido bajo el soplo del invierno. Sobre todos los demás árboles, el cedro del Líbano se distingue por su fuerza, su firmeza, su vigor perdurable y se lo usa como símbolo de aquellos cuya vida está escondida con Cristo en Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 3. Las Escrituras dicen: el justo florecerá como la palma, crecerá como el cedro en el Líbano. Salmos capítulo 92, versículo 12. La mano divina elevó el cedro de la categoría del rey del bosque. Los cipreses no fueron semejantes a sus ramas, ni los castaños fueron semejantes a su ramaje. Ezequiel capítulo 31, versículo 8. El cedro se usa a menudo como emblema de realeza, y su empleo en las Escrituras
se hace para representar a los justos. Demuestra cómo el cielo considera y aprecia a los que hacen la voluntad de Dios. Balaam profetizó que el rey de Israel sería más grande y más poderoso que Agag. Tal era el nombre que se daba a los reyes de los amalecitas. Entonces esta nación poderosa. Pero Israel, si era fiel a Dios, subyugaría a todos sus enemigos. El rey de Israel era el Hijo de Dios. Su trono se había de establecer un día en la tierra y su poder se exaltaría sobre todos los reinos terrenales. Al escuchar la palabra del profeta, Balac quedó abrumado por la frustración de su esperanza, por el temor y la ira. Lo indignaba el hecho de que Balaam se hubiera atrevido a darle la menor promesa de una respuesta favorable cuando todo estaba resuelto contra él. Miraba con desprecio la conducta transigente y engañosa del profeta. El rey exclamó airado: «Ahora huye a tu lugar. Yo dije que te honraría, pero Jehová te ha privado de honra». La contestación que recibió el rey fue que se le habría prevenido que Balaam hablaría únicamente el mensaje dado por Dios. Antes de volver a su pueblo, Balaam emitió una hermosísima y sublime profecía con respecto al Redentor del mundo y a la destrucción final de los enemigos de Dios. Lo veo, mas no ahora. Lo contemplo, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob, se levantará centro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Y concluyó prediciendo el exterminio total de Moab y de Edom, de Amalec y de los cineos, con lo que privó al rey de los moabitas de todo rayo de esperanza. Frustrado en sus esperanzas de riqueza y de elevación, en desgracia con el rey y sabiendo que había incurrido en el desagrado de Dios, Balaam volvió a la misión que se había impuesto a sí mismo. Después de llegar a su casa, lo abandonó el poder del Espíritu de Dios que lo había dominado y prevaleció su codicia, que hasta entonces había sido tan solo refrenada. Estaba dispuesto a recurrir a cualquier ardid para obtener la recompensa prometida por Balac. Balaam sabía que la prosperidad de Israel dependía de obedecer a Dios y que no había manera alguna de ocasionar su ruina sino induciéndolo a pecar. Decidió entonces conseguir el favor de Balaad, aconsejándole a los moabitas el procedimiento que se debía seguir para traer una maldición sobre Israel. Regresó inmediatamente a la tierra de Moab y expuso sus planes al rey. Los moabitas mismos estaban convencidos de que mientras Israel permaneciera fiel a Dios, él sería su escudo. El proyecto propuesto por Balaam consistía en separar de Dios a Israel, induciéndolos a la idolatría. Si es posible, hacerles participar en el culto licencioso de Baal y Astartet. Ellos los enemistaría con su omnipotente protector y pronto sería presa de las naciones feroces y belicosas que vivían en derredor suyo. De buena gana aceptó el rey este proyecto y Balaam mismo se quedó allí para ayudar a realizarlo. Balaam presenció el éxito de su plan diabólico, vio cómo caía la maldición de Dios sobre su pueblo y cómo millares eran víctimas de sus juicios. Pero la justicia divina que castigó el pecado en Israel no dejó escapar a los tentadores. En la guerra de Israel contra los madianitas, Balaam fue muerto. Había presentido que su propio fin estaba cerca cuando exclamó: «Que muera yo la muerte de los rectos y mi fin sea como el suyo». Pero no había escogido la vida de los rectos y tuvo el destino de los enemigos de Dios. La suerte de Balaam fue semejante a la de Judas, y los caracteres de ambos son muy parecidos. Trataron de reunir el servicio de Dios y el de Mamón, y fracasaron completamente. Balaam reconocía al verdadero Dios y profesaba servirle. Judas creía en Cristo como el Mesías y se unió a sus discípulos. Pero Balaam esperaba usar el servicio de Jehová como escalera para alcanzar riquezas y honores mundanos. Al fracasar en esto, tropezó, cayó y se perdió. Judas esperaba que su unión con Cristo le asegurara riquezas y elevación en aquel reino terrestre que, según creía, el Mesías estaba por establecer. El fracaso de sus esperanzas lo empujó a la apostasía y a la perdición.
Tanto Balaam como Judas recibieron mucha iluminación espiritual y ambos gozaron de grandes prerrogativas, pero un solo pecado de ellos abrigaban en su corazón, envenenó todo su carácter y causó su destrucción. Es cosa peligrosa albergar en el corazón un rasgo anticristiano. Un solo pecado que se conserve irá depravando el carácter y sujetará el mal deseo todas sus facultades más nobles. La eliminación de una sola salvaguardia de la conciencia, la gratificación de un solo hábito pernicioso, una sola negligencia con respecto a los altos requerimientos del deber, quebrantan las defensas del alma y abren el camino a Satanás para que entre y nos extravíe. El único procedimiento seguro consiste en elevar diariamente un corazón sincero, la oración que ofrecía David. Afirma mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. Salmos capítulo 17, versículo 5.